Segunda Timoteo capítulo 1, verso 15 dice así: ya sabes esto. Quiero que escuche bien estas palabras. Pablo dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Yo no soy muy bueno en poner títulos a los mensajes, pero se me ocurrió colocarle: cuando todos te abandonan. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido algún tipo de abandono, tal vez por los padres, tal vez no sé, por la familia, por los amigos, yo no sé. De algún modo todos nosotros sufrimos algún tipo de abandono. A ver, ¿cómo define el diccionario, o cómo define o se define la palabra abandono o abandonado? Creo que la palabra más que se define más al tema que voy a hablar es abandonado. ¿Cómo define el diccionario la palabra abandonado? Abandonado significa desamparado, despreciado, olvidado. Wow. Voy a repetir nuevamente: desamparado, despreciado, olvidado. Yo no sé cuántos han sufrido alguna de estas situaciones en su vida. Hay una historia que me llamó la atención mucho, ¿no?, de lo que sucedió, tantos hechos históricos de lo que están registrados en libros acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En uno de esos episodios de la Segunda Guerra Mundial se dice que un avión con 6 tripulantes salió de uno de los portaaviones de la Fuerza de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer un reconocimiento de terreno, y a la vez principalmente esta era la misión de esta tripulación, de encontrar submarinos enemigos, porque ustedes saben que los submarinos causaban estragos, pues están dentro del agua. Entonces, cuando no eran detectados, los barcos, los portaaviones podrían sufrir daños terribles. Muchos en esa guerra fueron atingidos, fueron impactados por los morteros, por las bombas que soltaban estos submarinos. Entonces estos aviones salían en reconocimiento de esas áreas en el océano para encontrar esos submarinos, a fin de que se evadan de la presencia, o sea, se escape, se desvíe de la presencia de esos submarinos, o finalmente se destruya esos submarinos. Esa era la misión de estos 6 tripulantes de este avión que partió y salió de ese portaaviones rumbo a su misión. Ellos habían concluido su misión, y cuando ya se propusieron regresar al portaaviones, el día había pasado y se había hecho oscuro, de noche, y ellos necesitaban las luces de la pista del portaaviones para poder aterrizar, pero ellos no encontraban luces. Y por más que ellos intentaban entrar en contacto, en comunicación con el portaaviones, ellos recibían de parte de la tripulación de portaaviones la negativa, ¿no?, de poder indicarles a ellos dónde se encontraba el portaaviones. Y eso fue algo muy trágico para estos tripulantes. Entraron en desespero y ellos llamaban al portaaviones, decían: estamos de regreso, necesitamos que enciendan las luces del portaaviones porque no podemos, no los vemos. Imagínense, era todo oscuro, era de noche. Ellos, la única señal que tenían para poder aterrizar eran las luces del portaaviones, pero habían decidido apagarlas. ¿Por qué? Para no llamar la atención del enemigo. Ellos habían visto o habían sentido la presencia del enemigo, y entonces, para no ser descubiertos, decidieron apagarlo. Estos tripulantes entraron en desesperación y ellos pedían, clamaban, suplicaban que por lo menos enciendan algunas luces
para poder ellos guiarse y poder aterrizar. Era tanta la insistencia que en un momento, a la negativa de una y otra vez de la torre del portaaviones que les decían no podemos encender, no podemos encender, no podemos encender, pero a la insistencia de los tripulantes del avión, lamentablemente, hermanos, en una de esas ya no atendieron más. No atendieron más porque infelizmente el comandante del portaaviones les dijo a todos no atender más, y ellos directamente provocaron que estos tripulantes de esta aeronave, de este avión, caigan al océano para finalmente morir. Y eso es lo que pasó. Finalmente cayó ese avión con los tripulantes y perecieron ahí en el océano. Nunca les permitieron aterrizar, pero lo más curioso es que ellos fueron enviados con una misión. Ellos salieron con una tarea a cumplir. Ellos no hicieron ningún mal, no se fueron de paseo, no fueron a sus familiares a visitarlos. No, ellos fueron con una misión. Ellos cumplieron su tarea, ellos cumplieron su misión, pero lamentablemente al terminar su misión sucedió lo que sucedió. Nunca los recibieron. En otras palabras, los abandonaron a su suerte, los dejaron solos. Y por más que ellos gritaban y pedían socorro, pedían auxilio, nunca fueron atendidos. Yo sé que a muchos de ustedes y muchos dirían eso es algo injusto, y lo es. Pero por contrapartida hay que comprender que no fue una actitud del comandante de maldad tampoco hacia la tripulación, porque ellos sabían que al encender las luces de la pista del portaaviones, ellos se convertían en blanco fácil del enemigo que ya había sido detectado. Entonces, la pérdida hubiera sido mayor. Desde todos los tripulantes de ese portaaviones, entre pilotos y soldados y todos los que manejaban ese portaaviones. Entonces había que hacer cálculos. El comandante dijo, ¿qué hacemos? O nos exponemos y morimos todos, incluidos estos 6 que volverían si les permitimos aterrizar, o dejamos que ellos tengan que sufrir el sacrificio, a pesar de que ellos, saliendo por su misión y cumpliendo la misión que se les dio, hicieron perfectamente su trabajo bien. Entonces, hermano, uno comienza a pensar por un lado y comienza a pensar por el otro, y nos ponemos en el medio y no sabemos muchas veces cómo definir quién fue justo o quién fue injusto. Pero son cosas y asuntos que luego nosotros llegamos a entender cuando de pronto analizamos la situación al escuchar al comandante del portaaviones del por qué no se les permitió. Nosotros podemos definir como un abandono, y es un abandono, pero también podemos entender la actitud de este comandante del por qué tuvieron que dejarlos a su suerte y abandonarlos de esa manera. A la final, estos hombres se convirtieron en héroes. Así es, por esa actitud. Toda la flota, el comandante principalmente tuvo que incluso en su corazón, desgarrado de saber lo que estaba pasando con ellos, pero era a la vez la vida también de centenares que estaban en ese portaaviones. Tuvo que, con dolor en su corazón, llevar una carga pesada de cómo explicar a sus familiares de lo que había acontecido. Podríamos encontrar muchos ejemplos y muchas situaciones de abandono, pero ¿saben por qué les comparto esto? Porque en la Biblia registra algunos hechos importantes. Yo seleccioné uno de ellos. ¿Y sabe qué?
estas palabras del apóstol Pablo. Estas palabras del apóstol Pablo nos tienen que llamar la atención. ¿Sabe por qué? Porque en estas palabras que nosotros leímos en el versículo 15 de este capítulo 1 de 2 Timoteo, encontramos palabras desgarradoras del apóstol Pablo, que sufrió también en su vida el abandono. Este libro, 2 Timoteo, era la última carta que había escrito el apóstol Pablo. Y se escribió cuando el emperador Nerón trataba de detener a toda costa la propagación de la fe cristiana en Roma. Y eso lo quiso hacer mediante una terrible persecución de los creyentes. Y Pablo había vuelto a sufrir nuevamente el ser prisionero de este emperador en Roma. Y él, dice la escritura en el capítulo 2, el verso 9, que él sufría, hermano, como si fuera un delincuente común. Fue apresado y sufría y recibía tratos dentro de esa prisión como si fuera un delincuente, como si fuera un malhechor, cuando la única misión a cumplir del apóstol Pablo era llevar el evangelio del reino, el evangelio de paz, el evangelio de salvación. Cuando nosotros vemos a lo largo del ministerio de Pablo, vemos un Pablo sanando al enfermo, levantando al caído, en otras palabras, haciendo las mismas obras que nuestro Señor Jesucristo había hecho en la tierra. Ningún mal Pablo hizo. Él, nombrado apóstol por nuestro Señor Jesucristo, fue levantado como tal para ser enviado a una misión. Y la misión era extender y llevar el evangelio a los gentiles, a personas que no eran parte del pueblo judío. Por eso él se encontraba en Roma, ahora prisionero, por hacer esa tarea. Y él, en esa condición, estaba consciente de que su ministerio había terminado y que se acercaba su muerte. Pero en esta última carta, en sus últimos días de vida del apóstol Pablo, lo que más expresa es su dolor, su tristeza al ser abandonado por muchos de sus amigos. Ay, ay, ay. No solo era el sufrimiento por la cárcel, no solamente era el desprecio por lo que él era visto como este mensajero de paz y del evangelio de poder, sino él sufrió en carne propia, y eso lo llevó a la tristeza, hermano, al ser abandonado por muchos de sus amigos. Por eso él expresa en el versículo esta palabra: me abandonaron todos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han pronunciado esas mismas palabras. Me han dejado solo. No se olvide lo que significa abandonado, despreciado. ¿Qué más significa? ¿Qué más le dije? Desamparado, olvidado. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, por hacer el bien, y mucho más cuando nosotros hablamos de las cosas del reino, de las cosas espirituales del Señor, nos hemos sentido en una situación como el apóstol Pablo, despreciados, abandonados, nos hemos visto solos, olvidados. El apóstol Pablo aquí está diciendo: me abandonaron todos. Y esta es una expresión de los momentos más tristes en la vida del apóstol Pablo. Él está, no se olviden, preso en Roma, sin esperanza de libertad. Él está sufriendo persecución por causa del evangelio que amaba y por el cual pronto daría la vida. La Biblia dice que él fue decapitado. Esa fue la muerte del apóstol Pablo, por cumplir su misión, por ser fiel al Señor, por ser fiel al evangelio. Amados, la palabra dice que él sufrió el abandono de sus seguidores. Y él estaba viendo un abandono tan asombroso a su evangelio. Por eso lo llevó a decir: me abandonaron todos los que están en Asia.
Sabemos todos que es doloroso cuando sufrimos de abandono, cuando te abandonan y cuando te dejan solo. Pero eso no nos puede llevar, hermano, a la depresión, no nos puede llevar al desánimo. ¿Cuántos no saben sobrellevar ese momento de crisis en su vida al verse solos, al verse despreciados, al verse abandonados? ¿Cuántos hijos hay que están amargados con sus padres porque dicen: mi padre me abandonó, mi madre me abandonó, me dejaron solo? Y no saben sobrellevar eso y sufren en su corazón. Sufren de dolor, sufren de soledad, sufren de tristeza, al punto que muchos los ha llevado a la depresión, los ha llevado a la soledad y los ha llevado a vivir una vida de decepción y dolor, de amargura, de tristeza, de resentimiento. ¿Cuántas mujeres han sufrido el abandono de su esposo? ¿Cómo está su corazón? Desgarrado. Podríamos enumerar una lista de personas que han sufrido abandonos de todo tipo. Pero aquí estamos viendo un abandono diferente. Un abandono que tiene que ver con los asuntos de Dios, los asuntos del reino. Y créame, así como duele cuando alguien sufre de abandono por parte de sus seres queridos, así como cuando alguien sufre desprecio, aún por sus propios amigos, también puede sufrir uno cuando sufre abandono o cuando es abandonado, como lo fue el apóstol Pablo, por ser fiel a Dios, por ser fiel al Evangelio. Y mis hermanos, por cumplir la misión que Dios nos encomendó, el llamado que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Muchos se han sentido, tal vez, hermano, se han sentido tal vez, como de parte de Dios, incluso por parte de Dios, incluso como abandonados, como que Dios hizo un silencio y ya no está más con nosotros. A veces nos sentimos hasta como Jesucristo. ¿Se acuerda lo que dice en Mateo 27, verso 46? Cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani. Estaba hablando en lenguaje arameo y esas palabras quieren decir: Dios mío, escuche, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, la traducción dice: ¿por qué me has abandonado? Y yo no sé cuántos también hemos levantado en un momento de tristeza, en un momento de abandono, en un momento de soledad, en un momento como este, decir: Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe, mi amado? Alguna vez, en algún momento de nuestra vida, vamos a pasar todos por alguna situación parecida. El hecho de nosotros ser cristianos y ser fieles al Evangelio, ser hijos de Dios, no nos excluye de esta situación que podemos vivir y que posiblemente alguno que me está observando, me está mirando en este momento, está sintiéndose solo. Tal vez se siente despreciado, tal vez se siente abandonado. Aún tal vez me estoy dirigiendo a algún siervo, algún líder que está diciendo: lo di todo por el Evangelio, lo di todo por la iglesia, lo di todo por los hermanos, lo di todo por la célula, lo di todo, pero me abandonaron todos. En el momento cuando más los necesitaba, en el momento cuando más precisaba de ellos, en el momento cuando más necesitaba escuchar una palabra de ellos, en el momento que necesitaba la mano extendida de ellos. ¿Dónde están? Me dieron la espalda, me abandonaron. Por eso hoy vemos mucho resentimiento. Por eso vemos muchos que prefieren darle la espalda al Señor, darle la espalda al pastor, darle la espalda a la iglesia y seguir con su camino, porque dice: esto no vale la pena. Yo no pensé que esto me iban a hacer
Nunca pensé que esto iba yo a pasar. Pablo sufrió el abandono de sus seguidores. Pero hermano, nosotros no podemos llegar al punto de renunciar a nuestra fe. No podemos permitir el que venga la depresión y que esto nos lleve a renunciar a nuestra fe, a renunciar a nuestro llamado. Porque como hijos de fe, de Dios, amados, el Señor ha puesto en ti un fruto maravilloso que se llama fe. Y es más, el Señor nos ha dado a nosotros ese don maravilloso del Espíritu que es también fe. Y esa fe tiene que ver mucho, ¿saben qué? En confiar y creer en Dios, en sus promesas, pero también tiene que ver mucho en la fidelidad y la lealtad hacia Él y a su evangelio, a su palabra. Y una de las cosas que el enemigo va a querer cortar de nosotros es eso. Porque cuando Él arranca eso de nosotros, va a ser más fácil arrancar nuestro llamado. Y no vamos a poder llegar a nuestro propósito, a nuestro destino, a aquello que Dios nos ha llamado. Porque escuche bien, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos llama a su reino con y para un propósito. Él no nos llama apenas para ser hijos de Dios y sentarnos en la banca de una iglesia y alabar al Señor, escuchar la palabra y luego de esa casa y así continuamente vivir así. No. Dios te ha llamado con un propósito y te ha llamado para una misión. A uno nos llama para ser pastores, a otros les llama para ser líderes, pero todos tenemos llamado, ¿sabe para qué? Para adorar y servirle al Señor. Por eso la iglesia es comparada con un cuerpo. Y así como un cuerpo tiene diferentes miembros, algunos chiquititos con una función diferente, algunos con una función mayor, pero todos somos un solo cuerpo y somos llamados a conjuntamente funcionar en favor, ¿sabe de qué? ¿Sabe de qué? De la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como cuerpo nosotros estamos llamados a glorificar al Señor. Por eso Él dice que Él es la cabeza del cuerpo y Él está siempre tratando de guiar a su iglesia, que es su cuerpo, para llevar a cabo su misión, para llevar a cabo su obra, la tarea que le ha sido encomendada y que es propagar el evangelio del reino que está descrito en la palabra del Señor. Porque ese evangelio trae salvación, ese evangelio trae paz, ese evangelio lleva a la manera correcta de vivir y de comportarse en este mundo ya como hijos de Dios que somos. Y el hacer eso no es fácil. Se sufre de desprecio y muchas veces por causa de hacer eso, hermanos, así como el apóstol Pablo, se van a levantar personas que van a ir en contra tuya y esas personas pueden incluso ser tu propia familia, tus propios amigos. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido despreciados el momento que aceptaron a Cristo en su corazón y se quedaron solitos en casa? Mientras los papás, los primos, los hermanos, todos ahí farreando, bailando, haciendo su vida loca. Y tú solito, congelado, hecho al hielo, hecho a un lado. ¿Cómo te has sentido? Te menospreciaron, se burlaron de tu fe. Por eso muchos no resisten. No aguantan la presión y prefieren abandonar su fe. Prefieren abandonar su llamado, prefieren abandonar el propósito de Dios para su vida y volver lastimosamente a la vida antigua. ¿Por qué? Porque se sienten solos, porque se sienten abandonados. Pero así como vemos en Pablo esa actitud de abandono, esa exclamación de decir, me abandonaron todos. Y no fue una palabra de alegría y de gozo, ay, me han dejado todos. No. Fue unas palabras de tristeza, de dolor. Pablo no era un hombre que tenía un corazón de piedra y no sentía nada, hermano. No. Pero al mismo tiempo, él está hablando con tristeza y dolor
así como lo hizo Jesucristo también en la cruz, al decir, ¿por qué me has desamparado? Pero al mismo tiempo, Pablo nos enseña a que así como él, al verlo pasar en ese momento difícil, nos enseña y aprendemos de él ciertas cosas que debemos tener en cuenta y que están registrados por inspiración del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida y continuar adelante en el momento que te sientas solo y que te sientas abandonado. ¿Qué es lo que hizo Pablo en esa situación? Ojo, lo abandonaron todos. Él dice, me abandonaron todos en Asia. Pero ¿qué hizo él? No se puso a lamentar en un rincón, irse a llorar como Kiko y romper el llanto y protestar. Estos que tanto les he cuidado, les he enseñado para en vano. No, mi hermano. Él no. ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Yo aprendo de su actitud lo siguiente. Primera cosa que aprendo, a mantenerme firme en mi fe, en la fe en Dios. Mantenerse firme y mantener la fe en Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Él se mantuvo firme en su fe, se mantuvo firme en el llamado que recibió de Dios. Y él estaba seguro de que Cristo guardará el evangelio verdadero y el ministerio que le había sido confiado. Por eso él dice en el versículo 12, y te lo voy a leer en la traducción TLA, dice, por eso, así dice Pablo, escucha esto, dice, por eso mismo estoy sufriendo ahora. Estaba en la cárcel, estaba siendo maltratado, pero dice, pero no me avergüenzo de lo que me pasa. No me estoy quejando, ¿por qué? No me avergüenzo de lo que me pasa. Y mira lo que dice, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza, mi fe. ¿Tú sabes en quién has puesto tu confianza? ¿Tú sabes en quién has puesto tu fe? A la hora de la enfermedad, del problema, hermano, claro, tenemos la familia rodeando a veces, ¿no? Pero ¿no te has sentido como que, ¿y Dios dónde está? Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, parecemos Jesucristo crucificado ahí, ¿no? En la enfermedad, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué sufro? Pero aquí Pablo nos está diciendo, él no está alegre, él dice estoy sufriendo, aunque estoy sufriendo, por eso estoy sufriendo ahora, pero no me avergüenzo de lo que me pasa, no me aflijo, no me desespero de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza, mi fe. Y mira lo que dice, estoy seguro de que Él tiene poder para hacer ¿qué? Que la buena noticia, o sea el evangelio se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. En otras palabras está diciendo, aunque yo estoy sufriendo aquí y prontito voy a morir, Él no dice, pero yo sé que Él me va a librar, va a mandar sus ángeles como mandó a Pedro y me va a sacar de esta. No, Él sabía que iba a morir ya, pero Él se alegra de algo. Y aquí yo puedo sacar otra enseñanza. Y aquí nosotros tenemos que aprender algo, a saber dejar legado. Y el legado que él dejó fue en este joven Timoteo, su discípulo. Y no solo él, ahora te voy a mostrar esto más. Y él está feliz porque él sabe que la palabra que ha sembrado no ha sido en vano. Si bien muchos la abandonaron, vas a entender por la palabra que algunos como Timoteo no lo hicieron.
recibieron la enseñanza y esa fue su alegría, su gozo. Por eso dice, yo sé que este evangelio, esta buena noticia va a seguir anunciándose. Yo voy a morir, yo no voy a estar más aquí, pero la palabra va a seguir anunciándose. Oh, mi hermano. Para mí esto es poderoso. Y es más, él no dice solamente, hermano, por causa de Timoteo. Él dice, va a seguir anunciándose hasta que llegue el fin del mundo. Ese es su gozo. Porque él entendía que la palabra no volvía vacía. Él entendía que la palabra, hermano, a pesar que se levanten nerones que quieran impedir la propagación del evangelio, se pueden levantar cualquier cantidad de personas, pero él sabía que el evangelio no iba a detenerse, iba a continuar. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que hombres fieles, hombres que no estaban dispuestos a renunciar a su llamado y a su fe, se mantendrían firmes porque saben en quién están confiando. Tú tienes que aprender a conocer a Jesucristo. Tienes que aprender a conocer quién es Él. Y para poder conocerlo y que tu fe se active y que tu fe crezca y que tu fe se mantenga firme, lo vas a conocer solamente cuando tú medites la palabra del Señor, cuando tú aprendes a entrar a la misma Biblia y dejar que Dios te hable, dejar que Dios te enseñe, dejar que Dios te dirija, te direccione a través del Espíritu Santo. Cuando haces viva la palabra en ti, entonces eso te va a llevar a conocer a Jesús y te va a llevar a siempre confiar, saber que Él, aunque tengas que pasar el momento más difícil de tu vida, Él no te va a dejar. Y Él, aquello que ha confiado en ti, aquello que ha hecho en ti, Él lo va a seguir haciendo. Posiblemente en el tiempo que tú tengas que dejar, Él va a continuar la tarea que tú has hecho en aquellos que has discipulado, en aquellos que has sembrado la palabra. Y déjeme decirle algo, mi hermano, no necesariamente tiene que ser esto para un pastor y para un líder. Si tú como padre de familia aprendes a hacer esto, sembrar en el corazón de tus hijos desde pequeñito la palabra del Señor, créeme, cuando en el futuro tenga que enfrentarse a situaciones difíciles, incluso de abandono, incluso cuando tú les hagas falta porque te vas a ir a la presencia del Señor, ellos no van a renunciar a su fe. ¿Sabes por qué? Porque ellos han aprendido y saben en quién están confiando, en quién han puesto su fe. Y eso no los llevará a lamentarse y decir, ¿por qué me has quitado mi padre? ¿Por qué mi mamá ha sufrido? ¿Sabe cuántos resentidos hay con Dios hoy? Porque no ha escuchado mi oración el Señor. ¿Y sabe quién está escuchando? Claro, el dolor está, mi hermano. Están escuchando los hijos, están escuchando los sobrinos, están escuchando los nietos. ¿Y sabe qué aprenden de nosotros ellos cuando nos ven con ese dolor? Cuando nos ven protestando, renegando contra Dios. ¿Sabe cómo nos ven? Dicen, verdad siempre es, Dios no escucha, Dios no existe, mejor nomás es la vida del mundo. Pero cuando nosotros les enseñamos, van a sufrir nuestra ausencia, van a llorar por nuestra ausencia, porque los vamos a dejar. La carne se va a doler, pero luego de un momento, así como Pablo, aunque viene el dolor por un ratito, pero luego viene el respiro, la mirada al cielo, y volvemos en el foco, volvemos en la fe, volvemos en el llamado y empezamos a encaminarnos bajo la dirección del Espíritu Santo nuevamente. En esa debilidad, si esperamos en Jehová, si esperamos en el Señor, en esa debilidad, por el dolor de la pérdida, tus hijos van a recibir el poder de Dios, porque se va a perfeccionar el poder de Dios en esa debilidad, siempre y cuando ellos sepan en quién están confiando, en quién están creyendo. Eso me enseña Pablo aquí. Y otra cosa que yo aprendo de Pablo y de parte de Dios en la vida de Pablo es que siempre va a haber personas como Timoteo y como Onesíforo
¿Quién es Onesíforo, pastor? Para mí ese es uno de los grandes héroes de la Biblia. No se lo menciona mucho. Onesíforo. Por si acaso un nombre para tu hijo, si quieres poner ese nombre. Onesíforo. Va a haber hombres como Timoteo y Onesíforo que no te abandonarán. Aleluya. ¿Quién era Timoteo? Tendría que hablarte mucho de Timoteo. Pero no, simplemente tengo algunos apuntes. Sabes, Timoteo era un discípulo, un aprendiz de Pablo. Muchos dicen que era el segundo Pablo, era una copia exacta del apóstol Pablo. Porque Timoteo fue leal a Pablo. Fue leal hasta el fin. Y fue leal a la palabra de Dios. Y también fue leal al llamado de Dios. Por eso el verso 14 dice así. Mira lo que dice. De ese mismo capítulo 1, verso 14 dice: no permitas que nadie contradiga la buena enseñanza que recibiste. Dios te ha encargado ese trabajo y el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Escuche, esa recomendación de Pablo, Timoteo lo recibió y así lo hizo. Wow. Por eso el capítulo 2, verso 2, mire lo que dice. Lo que has oído de mí, le está diciendo Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pregunta, ¿usted cree que Pablo hizo eso o no lo hizo? Respuesta, lo hizo. Timoteo nunca lo abandonó a Pablo. Por eso Pablo estaba feliz. Aunque sufro, aunque sé que voy a morir, aunque soy tratado como un malhechor y estoy solo, y aunque me abandonaron todos, pero tengo un Timoteo. Hoy en Timoteo el evangelio va a seguir siendo predicado. Y tengo confianza en Timoteo, que ha sido leal, no solo a mí, no solo a mis enseñanzas, sino leal y fiel al evangelio, leal y fiel al llamado del Señor. Mi hermano, Dios va a levantar Timoteos en tu vida. Unos te van a dejar, pero Dios va a levantar Timoteos en favor tuyo, que van a estar contigo, van a ser leales. Yo tengo muchos Timoteos en la iglesia, hermano. Muchos nos abandonaron. Ahorita vamos a ir, hermano. Asegúrese el pantalón, porque ahorita vamos a venir a aplicar a nuestra vida con más fuerza todavía. Pero ya no puedes estar deprimiéndote. Me ha dejado Dios, me han dejado el otro. No. Aquello que no pudiste conseguir, tú gózate. Si tú aprendes a dejarte direccionar por Dios y por el Espíritu Santo, y eso puedes hacerlo con tus hijos, el día que partas habrás dejado legado, y alégrate y gózate, porque ellos harán lo que tú has enseñado en ellos y aún lo harán mejor todavía. Uno tendría que lamentarse: ahora voy a morir, que macana, he perdido el tiempo. Y ahora mi hijo, mira, tomando, mi hijo bailando, hijito, porque mi papá: no, hijito, arrepentite al Señor, vuelve, voy a orar por ti. Pero cuando nosotros los enseñamos desde pequeñitos, bendito sea el nombre del Señor, pueden tener errores, pueden tener caídas, pero así también aprenden a levantarse. Aleluya. Y ellos van a continuar. Aprendemos que no solamente van a tener también, ¿qué dije? Los onesíforos. ¿Quién era Onesíforo? Mira, voy a leértelo mejor. Verso 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso.
tú lo sabes mejor. O sea, este Onesíforo, ¿qué era, hermano? Muchas veces confortó a Pablo. No me digas que no tienes algún hermano que a veces no te conforta. Siempre va a haber Onesíforo, siempre va a haber Timoteos leales, fieles a ti, para estar contigo. A veces nos opacamos, ¿no? Pues, y vemos más los que nos abandonan y dejamos pasar a ese Timoteo o a ese Onesíforo. A veces son poquitos, pero son los más fieles y con ellos puedes levantar y puedes hacer muchas cosas todavía. Este Onesíforo muchas veces había confortado a Pablo. Jamás se avergonzó de que estuviera preso y se arriesgó incluso en buscarlo cuando fue a Roma hasta encontrarlo. Una cosa es seguir a alguien cuando está en la plenitud de su juventud, de su fuerza, sanando, liberando, predicando, la gente lo sigue. Pero otra cosa es cuando está preso, imposibilitado de hacer ya nada. Fue tratado como malhechor, acusado como malhechor. Y cuando eso va a oídos de otro, otro podría decir: no, está preso. No, ¿dónde está el Dios? Me contó la historia que cuando una vez estaba en la cárcel, él a medianoche dice que oró al Señor, la cárcel se abrió, las cadenas se soltaron. ¿Y ahora por qué no sale algo? Cuando algo nos pasa, el común de mucha gente, ¿qué es? Decir: algo ha debido hacer el pastor. ¿Por qué le ha pasado ese accidente? ¿Por qué se ha enfermado? Seguramente debe estar pecando. Alguna cosa debe ser. ¿Y qué es lo que hacen? Dejar solo. En cambio, Onesíforo no era así. Se enteró que estaba preso. Él, a pesar de su condición, dijo: no, yo voy a ir a buscarlo. Lo buscó hasta encontrarlo. Y al encontrarlo lo confortó, lo animó. Y escuche, este Onesíforo, dice la palabra, que él fue un fiel colaborador en la obra misionera de Pablo allá en Éfeso. Colaborador. Pablo, ¿en qué te ayudo? Yo hago esto. Oh, mi hermano, aleluya. Yo me emociono por el Espíritu Santo de Dios, que aquí también tenemos Onesíforos. Willy, Onesíforo. Deberías llamarte Onesíforo. Hombres y mujeres, ¿cuántas veces nos han confortado? ¿Quién es Onesíforo, linda? Debes tener un Onesíforo que te conforta, que está ahí, que viene. Oh, mi hermano, no te dejes llevar por aquellos que te abandonan. Me ha dejado, parece lo que más te van a dejar. Pero empezá a mirar tus Timoteos, tus Onesíforos. Tienes. Dios siempre nos va a poner. Yo tengo mis Timoteos, tengo mis Onesíforos, tenemos. Pero bendito sea el Señor, por encima de ellos tenemos, no un Dios que nos ha abandonado. Porque déjeme decirle, Jesús fue abandonado para que otros nunca sean abandonados. Él sufrió el abandono. Pero eso no quiere decir que también Dios nos va a abandonar a nosotros. No, Él sufrió el abandono para que tú y yo no suframos el abandono. El silencio de Dios es muy diferente. Es para enseñarnos algo. Es para llevarnos a otro nivel. Es para hacernos crecer y madurar más. Pero Dios no nos abandona. Puede llevarnos a una situación difícil para enseñarnos algo. Puede estar en silencio y no responder a lo que nosotros queremos, pero siempre será para enseñarnos algo. Pablo no dijo aquí: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Me has dejado? ¿Yo qué he hecho tanto? No. Él dice: me abandonaron todos en Asia. Estaba hablando de personas, estaba hablando de amigos. Pero no te olvides. No te olvides. Mantén la fe en Dios a pesar de todo. No te olvides. Dios siempre pondrá en tu camino un Timoteo o un Onesíforo. Grábate eso. Timoteo, Onesíforo.
Dios va a poner esas personas en tu camino. Aleluya. Y otra cosa, yo en Pablo aprendo que el trabajo en el Señor va a ser recompensado. Por eso él mismo habló en el último versículo del capítulo 15 de 1 Corintios, que debemos trabajar siempre en la obra del Señor y crecer sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y él era consciente de ello. Sabía que el trabajo en el Señor sería recompensado. Por eso su fidelidad, su amor a Dios, el ser íntegro, el ser dedicado, hermano. Ay, ay, ay. ¿Sabe? En la hora de su muerte, el Señor, dice la palabra, que lo llevaría y lo llevará a salvo a su reino celestial. Sí, señores, él era consciente de eso. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 18 de ese mismo 2 Timoteo. Se lo voy a leer rapidito. 4:18. Dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué seguridad. Me preservará para su gloria, para su reino celestial. Él sabía que moriría, pero a través de su muerte el Señor lo llevaría a la gloria eterna de su reino celestial. Y no solo eso, sino en ese mismo capítulo 4, el verso 6 y 8, el apóstol Pablo muestra que debido a la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, a la fidelidad al Evangelio, el Espíritu Santo le dio el testimonio de que lo esperaban en el cielo, el recibimiento de la aprobación de Dios, aleluya. Y no solamente eso, sino también el recibir la corona de justicia. Oh, una recompensa maravillosa. Déjeme decirle, Dios tiene recompensas reservadas en el cielo para todos aquellos que mantienen y son fieles, mantienen su fe, mantienen su confianza en Dios y son fieles al Evangelio. ¿Usted cree que no hay recompensas en el cielo? La Biblia me dice que sí. Entonces, mis hermanos, lo que estemos haciendo para la gente, para las personas, para el mundo, peor todavía, puede ser nada, es pérdida de tiempo. ¿Cuántos pastores resignados y resentidos, dolidos hay, hermano? Y más que todos sus familiares, porque de repente se entregaron a todo, sufrieron el abandono de la iglesia, el desprecio de la iglesia, lo dejaron, lo sacaron, se sacaron el jugo, por así decirlo, hermano. Y de repente yo conozco muchos amigos, y al final lo sacaron, los abandonaron y más bien lo botaron. Y los hijos, ¿cómo estaban? Resentidos. ¿Y sabe cuál es el común? De que uno de ellos dice: no, mi papá tanto se esforzó. O hay pastor mío que dice: yo tanto me he sacado la mugre, tanto he dado por ellos, y en vano para que me hagan esto. Me han dejado solito y me han botado ahora. ¿Sabe dónde está el error? En no mantenerse firmes, en no mantenerse fieles a Dios, al Evangelio y a su llamado. Y a veces nos dejamos llevar por el dolor, nos dejamos llevar por el abandono, la depresión, la desesperación, la tristeza, el dolor, y al final salimos resentidos y decimos: no quiero saber nada. O preferimos congregarnos ya en la iglesia, sentaditos, para que ya no queremos saber nada. No ha visto usted cuántos en la iglesia dicen: bueno, yo era pastor, ¿y por qué no es pastor? Las cosas que me han hecho, pastor, usted no sabe, es bien ingrato, es bien amargo. El pastorado, así, ¿no? Y hasta que puede que tengan razón, porque quien ha vivido en carne propia sabe de lo que está diciendo y esa persona. Pero hermano, no es el paso dar al costado.
El paso es dar al frente en la dirección del Espíritu Santo, foco en Cristo, fiel a Él, fiel a su llamado, fiel al Evangelio. Aleluya. La tormenta pasará, el momento crítico pasará y bendito sea Dios. Dios te pondrá, Timoteo, te pondrá Onesíforo en el camino mientras sigas en esta vida. Aleluya. Y te levantará el Señor. Pastor, si usted ha abandonado por alguna situación, porque le han dejado, y con toda razón le han dejado y han sido injustos, pero el Señor te dice ahora: vuelve al camino, vuelve a la dirección cierta, vuelve al foco, siervo de Dios. Hermano, líder, te estoy hablando a ti. Tal vez no quieres ser ni líder. ¿Por qué? Porque ves que te han dejado, ves que nadie te ha apoyado en el trabajo, en el servicio que estabas haciendo, y tú dices: ya para qué seguir adelante. Pero yo quiero decirte, y déjame decirte hoy esta palabra: si tan solamente vuelves a poner tu confianza en Dios, si tan solamente vuelves a poner tu confianza en la palabra, y si tan solamente ves con valor el llamado que te ha dado, por más pequeñito que sea, y te alineas nuevamente en el Señor, Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a dar fuerza. En esa debilidad va a perfeccionar su poder, y aleluya, caminarás en otro nivel, y te darás cuenta que aquello que pasó, el dolor que pasó, la soledad que pasó, el desprecio que pasó, simplemente será cosa del pasado, y comenzarás a vivir una experiencia nueva en Cristo Jesús. Pero tienes que volver a la dirección, tienes que regresar al camino, tienes que regresar al llamado, tienes que regresar al propósito. Abrázate del Señor, confía en Él, y te darás cuenta que a tu alrededor por lo menos hay un Timoteo que estará contigo y será leal y fiel a ti, fiel y leal a la palabra, fiel y leal a Dios, y contigo avanzará. Y te darás cuenta que tendrás un Onesíforo que estará a tu lado confortándote, aleluya, colaborando en la obra que tú harás. Bendito sea el Señor. Pero no te des por vencido, levántate. El Señor tiene para darte mucho más. Y no te olvides, ese trabajo será recompensado, por más que otros no valoren lo que haces. Pero alabado sea el Señor. Hay corona de justicia, hay corona de vida, hay galardón esperándote. Y lo más lindo, el Señor en la puerta con los brazos abiertos, recibiéndote con la aprobación de decir: bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Porque tienes que entender que muchos fieles, muchos hijos de Dios pasan lo mismo que pasó Pablo. Y en estos últimos días dice la palabra que va a haber muchos que van a pasar, lamentablemente, y se van a encontrar en la misma situación de Pablo. Y muchos de nosotros, quién sabe, nos vamos a poner tristes de la misma manera que se puso Pablo al ver que muchos van a abandonar la verdadera fe bíblica. 1 Timoteo 4:1 dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Infelizmente muchos, hermanos, lastimosamente muchos, van a abandonar la fe bíblica. ¿Cuántos líderes no están dolidos porque se esforzaron al ir a visitar casas, se esforzaron al discipular, pero de repente abandonaron la fe y se volvieron para el mundo? ¿Qué causa eso? Causa tristeza, causa dolor. ¿A cuántos los vimos aquí arriba danzando, dirigiendo, alabando al Señor, y de repente ahora ya no están? Abandonaron la fe. ¿Cómo te sientes? Pregúnteme a nosotros, pastores, ¿cómo nos sentimos? Claro que nos sentimos tristes. Y muchas veces decimos: nos dejaron, nos abandonaron. Muchos van a abandonar la fe. Y hoy más que nunca se levantan, hermano. Se están levantando muchas doctrinas, se están levantando muchos, levantando el nombre de Cristo, pero no están llevando la fidelidad del Evangelio. Y tristemente están abandonando. ¿Sabe que también vamos a tener que enfrentar? Muchos van a tener que enfrentar, muchos vamos a tener que enfrentar
van a rechazar tu ministerio. ¿Quiénes van a rechazar el ministerio y llamado tuyo? Aquellos que quieren estar en armonía y están cómodos con la tendencia de esta época malvada. ¿Cómo es eso, pastor? Te lo voy a leer. Alisté ya aquí en Telea. El mismo capítulo, 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Mire lo que dice. Y vamos a ver si esto no pasa. Por esto no te sorprendas si te abandonan, pastor, líder. Escuche. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y así es hoy, ¿verdad? Hoy ya no se quiere escuchar el verdadero evangelio. Hoy se quiere escuchar más la tendencia del mundo, aquello que quiere oír. A eso se le llama el evangelio de multinivel, las cosas bonitas. Un pastor hoy tiene que acomodarse a preparar un mensaje de lo que le gusta escuchar, porque si no le gusta escuchar una palabra bien bonito, que le guste a su gusto, al gusto del cliente, se va a ir. Si le hablas de infierno, si le hablas de santidad, si hablas de pecado, si le hablas de convicción, si le hablas de pecado, si hablas, hermano, se resienten, se enojan. Dice, no me gusta aquí, mejor me voy. Y eso dice la palabra. Por eso muchos te van a dejar, porque te van a creer muy tradicional. No, me parece que eso está muy serio el asunto. No. Hoy el tema de muchos es, vivimos el tiempo de la gracia. Así que somos perdonados en el Señor y en esa libertad podemos también vivir en libertinaje, por así decirlo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay personas que están a título de pastor, perdóneme, pero estoy diciendo una verdad, a título de pastor, y porque están escuchando, están usando la misma escritura, pero lastimosamente ya no es el evangelio puro, ya no es el evangelio verdadero, es un evangelio distorsionado. ¿Y a cuántos los han llevado a vivir una vida de libertinaje? Una vida que no pasa nada, ya estamos perdonados, estamos en la gracia, Dios nos perdonó y listo. Y si yo peco, si yo hago una cosa mala, igual sigo siendo salvo. Por eso hay cristianos que están tibios, no son fríos ni calientes, están tibios, están en la iglesia y están en el mundo, están en las cosas del Señor y están en las cosas del mundo también. Hermano, ya no hay santidad. ¿Por qué? Porque eso es cosa del pasado, es anticuado, es mucha cosa. Dicen, ¿cómo vamos a llegar a los jóvenes, hermano? Y hoy hay que hacer lo que la tendencia del mundo, hoy hay que hacer lo que el mundo es para atraer a los del mundo. No, señores, eso no enseña la palabra. No podemos hacernos parte del mundo para al mundo arrastrar a la iglesia. No, ellos tienen que imitarnos más bien a nosotros. Por eso muchos, por decir eso, abandonan. Y va a causar tristeza. No solamente eso, muchos los abandonarán en el servicio y trabajo en la obra que ha sido encomendada. ¿Cuántos pastores me abandonaron? Ojalá alguno de ellos me estuviera viendo en este momento. Sí, a ti te estoy hablando, si me estás viendo, has puesto, ¿por qué me abandonaste, mi hijo? Tú tienes la respuesta. En el momento del abandono, claro, nunca van a decir, bueno, pastor, que el pastor es así. No. ¿Dónde está la lealtad? ¿Dónde está la fidelidad? Pero eso no nos tiene que poner triste. Claro que pone triste, hermano. Claro que causa dolor. ¿Cuántos pastores se fueron? Y algunos hablando mal. Pastor, ¿cuántos te abandonaron así? ¿Cuántos te dividieron la iglesia? Pero eso, ¿cómo nos va a mantener? Resentidos, enojados.
desenfocados. Señor, castígalo, juicio, pártenlo en dos, Señor. Estamos ocupados hasta ver la desgracia de que nos ha dividido, la iglesia nos ha abandonado. No, mi hermano, déjelo. Pero usted siga siendo leal, fiel al Señor. Usted siga siendo fiel al Evangelio. Usted siga siendo fiel a su llamado. Foco, aleluya. Va a pasar, dice la Biblia, va a pasar infelizmente, hermano. Así como Pablo descubrió con dolor, muchos se alejarán de los verdaderos hijos de Dios, que se van a mantener firmes al Evangelio. Lastimosamente muchos se van a ir, tristemente. Estas cosas no nos tienen que desalentar. Más bien tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, mi hermano. Sé que a nadie le gusta sufrir el abandono, pero déjeme decirle algo. A veces es necesario pasarlo. De verdad, es necesario pasarlo. Alguien dijo que el enemigo, o los problemas, o el abandono, o la situación, y cuando yo hablo de enemigo no estoy hablando del diablo, sino enemigo que aquellos que se paran en contra tuya, el abandono, la situación, la enfermedad, sea cualquier situación que estés viviendo adversa, tiene que ser tu mejor amigo. Como pastor, sí. ¿Sabes por qué? Porque esa situación te va a acercar más al Señor. Esa situación te va a hacer depender más de Dios. Esa situación te va a llevar a los pies del Señor. Aunque con dolor, aunque con tristeza, aunque con llanto, pero te va a llevar a los pies, te va a llevar a acercarte más al Señor. Y vas a poder decirle: Dios, aunque no entiendo lo que pasa, aunque no entiendo por qué me han dejado, aunque no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero quiero pedirte, ayúdame, Señor. Hoy es ese momento cuando Dios va a obrar a tu favor. ¿Qué fue, con esto termino, qué fue lo que le fortaleció a Pablo en esta última carta? Al punto de ir a la muerte, porque muchos dicen, historiadores, que Pablo no murió, hermano, con siquiera una mueca de dolor una muestra de una mueca de dolor en su rostro. Ay, Dios mío, me van a cortar. No. Sufría. Pero él sabía en quién confiaba. Él sabía quién conocía, quién era Jesucristo. Así que cuando puso la cabeza ahí, y cuando ya bajaba la espada a caer, las últimas cartas, esta fue la última carta, y ahí en Roma también escribió, en medio del dolor, el libro de Filipenses. Y el libro de Filipenses es la carta más alegre, más de gozo que Pastor Pablo escribió. ¡Oh, santo! Ahí habla más de alegría, más de gozo que cualquier otra carta que él escribió. Está en la cárcel, señores, está solo, está abandonado. Pero ¿sabe por qué escribe eso? Porque él sabía en quién confiaba. Él sabía quién era su Señor. Esa situación a él le acercaba más a Dios. Y entonces el fruto del Espíritu desarrollaba el carácter de Pablo, al fin de que cuando ya venía la espada, el hacha, sea lo que fuere, para cortarle la cabeza, él miraba con gozo, miraba con alegría, porque él sabía que cerrando los ojos en ese momento aquí a la tierra, abría inmediatamente los ojos a lo que él un día había visto, el tercer cielo, el paraíso, para estar para siempre con nuestro Señor y Salvador. Él sabía de eso. Eso era su gozo. Él sabía que si bien lo estaban matando para que él no predique el evangelio más, porque esa fue la causa de su prisión, él sonreía, porque él sabía y decía: yo muero, pero conmigo no se van las cartas, conmigo no se va el evangelio, conmigo no se va el llamado, sino mi llamado se reproduce como legado en Timoteo, en Onesíforo, en tal. Te miro a ti, me miro a mí, me miro a todos. Dijo: hasta el fin del mundo se va a propagar. ¡Aleluya! Pero eso fue una vida plena en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué vas a hacer en una situación? ¿O qué estás haciendo en esta situación de abandono en la cual tú te encuentras tal vez en este momento? ¿Qué vas a hacer ahora? Yo te invito
a mirar una vez más la palabra del Señor. Y aprendamos por el Espíritu Santo lo que Él produjo en la vida de Pablo. Porque Pablo fue lo que fue gracias a la obra del Espíritu Santo en su vida. Tú vas a hacer lo que vas a hacer si dejas que el Espíritu Santo sea el Señor, el capitán, sea el que dirija tu vida, el que direccione tu vida. Vale la pena confiar en Él. Vale la pena rendirlos a Él. No renuncies a tu fe, no renuncies a tu llamado, no renuncies al evangelio del reino. No lo hagas. Nuestro Señor Jesucristo es un mayor ejemplo. No te olvides, Él sufrió el abandono para que tú no sufras ese abandono, nunca más. Pero Él sufrió por un momento y Él sabe lo que es sufrir el abandono. Yo quiero en esta noche orar por ti. Tal vez estás llevando este momento como algo injusto, así como estos 6 tripulantes de ese avión, que hay que estar en el momento de ellos. ¿Por qué no nos atienden? ¿Por qué no encienden? Esto es injusto. Hemos salido con una misión, hemos cumplido la tarea, hemos alertado, el enemigo está cerca. Y ahora, ¿por qué no nos defienden? ¿Por qué no nos cuidan? ¿Por qué no nos dejan aterrizar? Esto es injusto. Tal vez estás así. Hay cosas que hoy no podemos entenderlas. Así como esos soldados no entendieron lo que realmente estaba pasando en el portaaviones. Hoy nosotros podemos comprender y podemos sacar deducciones, pero ellos no. Y hay momentos en la vida que no vamos a poder entender muchas cosas. Por eso Dios, para no sentirnos abandonados, nos dejó una guía bendita y preciosa, que es su palabra, para que al ver nosotros esta palabra, meditar en esa palabra, entendamos lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que Él espera de nosotros hacer, para que Dios pueda ayudarnos en esos momentos difíciles, cuando nos sentamos abandonados. Así donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que cierres los ojos y quiero que escuches esto de fondo. Quiero que escuches esto. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no sé lo que estás pasando en este momento. Yo no sé cómo está tu situación en este momento. Yo no sé. Pero ahí donde estás, está el Señor. Él no te ha abandonado. Pero pastor, hay cosas que estoy pidiendo y hace tiempo que no me responde. Pastor, hay cosas que estoy viviendo y usted no sabe. Y hay un silencio total de parte de Dios. ¿Por qué no responde? Yo solo sé una cosa: Él no te ha abandonado. Él no te ha abandonado. Él no te ha abandonado. A veces hay cosas que nosotros tenemos que arreglar aquí adentro. Yo quiero animarte a que hoy te puedas entregar a Él como un sacrificio vivo. Quiero pedirte algo. Quiero pedirte esto en el nombre de Jesucristo. Pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón. Y espero que en este momento me esté viendo algún pastor, algún líder que tal vez está dolido, está resentido en su corazón. Dígame, pastor, dime, líder, ¿hasta cuándo te vas a poner en esa situación? Yo te entiendo, tal vez te lastimaron de más. Tal vez estás diciendo: usted no sabe, pastor, lo que yo he sufrido, el abandono que he sufrido. Yo quizás no pueda comprenderte jamás aquello que has sufrido, pero una cosa sé: aquello que el enemigo te ha hecho creer que Dios te abandonó, yo quiero decirte lo contrario. Él nunca te abandonó.
Y hoy es la prueba de que Él no te abandonó. Y este día donde tú estés, ya un líder, y aún tú, mi hermano que estás escuchando, Dios lo marcó para sacarte de esa situación, de esa tristeza, de ese dolor. Ya aún puedo estar hablándole a ese hijo que quizá no tenga nada que ver con el asunto ministerial, con el asunto de llamado, pero te has sentido abandonado por tu propio padre, por tu propia madre, por tu propia familia. Te has sentido abandonado por aquellos que un día diste todo y te dieron la espalda. Eso ha mermado tu confianza y tu fe en Dios. Eso ha apagado esa confianza. Ha provocado en tu corazón dolor y tristeza, al punto de no confiar más en su palabra, al punto de dejar aquello que en un momento emprendiste con alegría y gozo, tu llamado, el propósito que Dios tenía para tu vida. Pero en esta hora yo quiero decirte, Dios ha marcado este día para restaurarte, para levantarte una vez más. Y escúchame bien, oh Santo, Dios te va a mostrar aquel Timoteo o Timoteos que van a venir a tu vida. Van a ser leales, van a ser fieles, aún en medio de tus debilidades, aún por aquellas fallas que cometiste. Dios te va a entregar esos Timoteos. En el momento de tu dolor, de tu tristeza, Dios va a levantar y te va a dar aquellos onesíforos que van a confortar tu corazón y van a ser fieles colaboradores de aquello que aprenderás nuevamente en el Señor a hacer. Oh Santo, así será en el nombre de Jesucristo. Así será en el nombre de Jesucristo. Así será en el nombre de Jesucristo. Dios, yo quiero en este momento orar por cada persona, incluso de los que están aquí. Señor, Espíritu Santo, tú estás aquí. Espíritu Santo, tú estás en este momento allá en esa casa, en ese hogar. A alguien le estoy hablando, a alguien el Espíritu Santo le está hablando, a alguien la palabra está activando. Y Señor, se va a levantar para tu gloria, se va a levantar para vergüenza del enemigo, se va a levantar para vergüenza aún de aquellos que han esperado el fin de tu hijo y de tu hija. Pero hoy comienza algo nuevo, porque el fuego del Espíritu Santo está cayendo en la vida de esa persona, en la vida de ese pastor, en la vida de ese líder, en la vida de ese hermano. Ahora el Espíritu Santo lo abraza, ese fuego consumidor lo envuelve, Padre Santo, lo envuelve, mi Dios, te envuelve en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte que hoy el Señor está desatando bendición sobre tu vida. Tal vez has sufrido y has pensado que Dios te ha abandonado en la enfermedad que estás sufriendo. Has dicho en tu corazón, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no atiende a mi necesidad? Pero este día el Señor ha marcado para darte esa sanidad que tanto has esperado. El Señor ahí donde estás te está tocando, está restaurando tu salud, está quitando esa enfermedad que te ha hecho sufrir, te ha hecho doler. En el nombre de Jesús, a alguien le está hablando este momento el Señor. Recibe ese toque del Espíritu Santo, recibe ese toque de Dios para que esta noche experimentes esa sanidad maravillosa. Alguien, el Señor le está hablando a su corazón porque estaba más enfermo que uno enfermo en el cuerpo, porque tu alma estaba dolida, tu alma estaba ya en el piso, sin esperanza, esperando la muerte, esperando que pase esta vida y ya está. Pero déjame decirte algo, el Espíritu Santo ahora te está envolviendo en su fuego para levantarte y hacerte ver, aleluya, que no todo se ha terminado, que aún una nueva historia se va a escribir en tu vida y tú la vas a escribir con los hechos del Espíritu Santo que hará a través de tu vida. Y aquellos que han querido ver tu fracaso, aquellos que han querido y han disfrutado de ver en tu dolor el fracaso en el cual estabas viviendo, ellos van a aderezar tu mesa, ellos van a aderezar tu mesa, aleluya. Es más, Dios va a aderezar tu mesa delante de aquellos que un día quisieron verte fracasar. Él va a levantarte para la gloria de su nombre. Solamente Él dice, esfuérzate y sé valiente. Y
que tú te puedas levantar y te puedas abrazar del Señor, que tú te puedas abrazar de Él en este momento, que aún en tu debilidad te puedas abrazar de Él, aleluya, así como el hijo pródigo, te puedas abrazar de Él, dejarte besar, dejarte abrazar, y Él te pondrá el anillo de la autoridad que un día depositó en ti. En esa autoridad te levantarás nuevamente y tu llamado, aleluya, tu llamado florecerá, tu llamado florecerá. Si tú te mantienes firme en el Señor, florecerás y serás como árbol plantado en medio de corrientes de agua y darás fruto, mucho más fruto, mucho más fruto. Dios mío, no todo está terminado, dice el Señor, no todo está terminado, todavía hay mucho para hacer en tu vida, todavía tengo muchos planes para ti, dice el Señor, aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta noche, el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta noche, el Espíritu Santo está reconfortando en esta noche, el Espíritu Santo está haciendo su obra en esta noche en alguien, ahí donde están, donde están. El Señor está levantando, el Señor está restaurando, el Señor está sanando, el Señor está liberando, aleluya. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es para probarte que Él nunca te abandonó, eso es para probarte que Él nunca te dejó. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra. Aleluya, 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 aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.